Hola a todos y bienvenidos de nuevo a The Journey Tells. Yo soy Ana y hoy vamos a hacer la segunda parte del cuestionario de Proust. Son 15 preguntas, así que aquí vamos. Recordad que si queréis ver el vídeo con subtítulos podéis hacer clic aquí abajo o aquí arriba si estáis en un móvil y los subtítulos en inglés os van a aparecer. Superman. Yo creo que es el primer superhéroe al que conocí cuando era pequeña en alguna película o en algún dibujito animado o así que Superman siempre me llamó la atención. Mi heroína. No sé si sería considerada heroína, pero yo la voy a poner aquí porque me parece una heroína. Así que voy a decir a Hermione Granger de Harry Potter, porque no solamente es inteligente, apoya a sus amigos y básicamente le podéis dar lo que sea que la mujer va a hacer una poción o un hechizo o algo que sea magnífico para lo que se necesite, así que Hermione Granger. Bueno, a ver, mi músico favorito clásico pues tendría que ser Bach, porque su música siempre me ha parecido, no sé si inteligente es la palabra, pero siempre ha sido la música a la que voy cuando necesito concentrarme o estudiar o hacer proyectos, o relajarme, así que podría decir Bach. Y un músico más contemporáneo tendría que ser David de Miguel, que también es un pianista y su música es bastante relajante también, pero además tiene otros matices donde no solamente es relajante, sino que es divertida. Así que os dejo el link en la cajita aquí. Pintores favoritos sigo siendo súper clásica también, así que sería Velázquez o Picasso o Van Gogh o... Bueno, también me gusta mucho Klimt, así que no podría elegir entre ellos porque sus obras me encantan. Mi héroe de la vida real en realidad son dos, son mis padres. Mi madre porque es una mujer muy valiente, que nunca se dejó manipular, siempre tuvo claro lo que quería y siempre fue a por ello. Y además es una mujer bastante sensata en las decisiones que tuvo que tomar para llegar a donde llegó, así que creo que eso me parece importante en un héroe. Y mi padre, pues porque mi padre me enseñó el mundo y me enseñó habilidades que son útiles para la vida diaria, así que siempre va a ser mi héroe por eso. Mi nombre favorito tendría que ser un nombre un poco diferente. No sé qué tan diferente puede ser, pero un nombre que me llamó la atención mucho cuando era pequeña, incluso alguna vez escribí alguna carta a una persona que admiraba y su nombre es Camila, así que Camila es un nombre que me gusta. No sé si sería mi favorito, pero sí está ahí arriba. La impuntualidad. Lo siento, pero no soporto la impuntualidad porque, hombre, yo soy bastante puntual y no sé, no me gusta esperar. Si me has dicho que a tal hora, pues te voy a esperar a tal hora, voy a estar ahí 5 minutos antes. Y tener que esperar a alguien 5 minutos, 10 minutos, no pasa nada, pero si llegas 20 o media hora después, pues ya, no. Lo que más detesto, y creo que lo había dicho en un cuestionario, pero en español, es la intolerancia. No soporto la gente que es xenófoba o que habla mal de los inmigrantes o que está dispuesta a destruir al otro para ponerse por encima de él. Así que todo lo que tenga que ver con eso lo detesto. Hitler, justamente por lo que había respondido en la anterior, que es alguien que
vio una amenaza en gente inocente y lo que hizo fue intentar destrozarla como pudo y logró hacerlo en gran medida, así que Hitler. Bueno, a ver, esto es complicado porque si están hablando de guerras no es algo que admire, pero podemos hablar cuando se intenta eliminar la esclavitud o el apartheid en África, pues en ese caso creo que una guerra civil o ese tipo de guerras pues tiene una justificación un poco mayor que cualquier otra. Es difícil elegir una, pero voy a mencionar las dos porque las dos son importantes. Una es sabiduría, porque la sabiduría te permite manejar situaciones y te permite llevar la vida de otra forma, de una manera saludable y buena. Y la segunda tendría que ser una que no me gusta decir, pero a lo largo de los años he aprendido que la necesito, así que la pondré aquí, y es la paciencia. He aprendido a ser más paciente a través de los años, pero ha sido duro, ¿eh? No es fácil ser paciente. Pues me gustaría dormir en mi sueño. No sé si eso tiene sentido en español, pero me refiero a estar dormida y morirte sin darte cuenta. Porque el pensar en morir siempre es duro, no porque tú te vas, sino por lo que se queda aquí. Y por eso me gustaría que sucediera sin que yo me diera cuenta. Eso depende de la etapa de mi vida, pero si me preguntáis ahora mismo, yo diría que sería como confiada. Tengo una cierta tranquilidad de lo que hago, de lo que tengo, de una estabilidad alrededor mío, y eso hace que tenga esta tranquilidad que en algún otro momento no tuve. Creo que habrá alguna otra, y que si veis mis otros vídeos, que os dejo por aquí abajo, que están en inglés. Subtítulos en español, por cierto. Por ahí habrá alguna otra, pero la que se me viene a la cabeza ahora es Un día a la vez, porque lo que pasó ya fue, ya pasó, y lo que viene no tenemos control sobre eso, así que es mejor vivir hoy, en el presente y con lo que viene hoy. Vale, pues aquí lo tenéis, la segunda parte del cuestionario de Proust. Espero que os haya gustado, y si todavía estáis por aquí, suscribiros a mi canal y hacer clic en la campanilla también para que no os perdáis ningún otro vídeo. Y si queréis saber lo que hacemos fuera de YouTube, nos podéis seguir por aquí en las redes sociales. Y bueno, si estáis por aquí, dejar un comentario con alguna pregunta que tenéis. Y muchísimas gracias por vernos, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!